8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos ya con Osvaldo Moreno, politólogo que nos acompaña. ¿Cómo está, Osvaldo? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Feliz año. ¿Cómo interpretar estas cifras a la baja con las que empieza el presidente de la República, tanto en su credibilidad como en la calificación que la gente da a su gestión? Posiblemente esto se podría modificar levemente una vez que el presidente ha incrementado el salario básico unificado en $25 que rige desde este año, y también con lo que hizo ayer, al menos en el tema ya más publicitario, ¿no? De evidenciar que va a empezar con la entrega de créditos al 1% a 30 años plazo, como fue uno de sus ofrecimientos de campaña. ¿Y cómo interpretar estas cifras? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gran saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Un saludo a Alexis, a usted. Espero que hayan pasado unas felices fiestas y que este 22, que ya está en curso, sea mejor que todos los anteriores últimamente. Bueno, mire, hay una serie de estudios de opinión que he podido revisar. Aquí hay dos factores fundamentales. Primero en la interpretación y segundo en el tipo de estudio que podemos ver. Yo he visto, y lo digo con infinito respeto, ¿no? He visto colegas, bueno, yo no soy encuestador, pero son herramientas para mí, más o menos como para hacer el símil a nuestros radioescuchas, yuvidentes. Ahora es un poco difícil definir las audiencias, ¿no? Con todas las plataformas que existen. Pero es más o menos como yo veo encuestadores que van a los medios y que toman o emiten un criterio basado en Guayaquil Quito Urbano. Guayaquil Quito Urbano, ojo con esto, representa casi el 23% del universo electoral nacional. O sea, a mí me parece que Guayaquil Quito Urbano no es una muestra representativa como para poder definir o tomar una foto de lo que sucede en el país, ¿no es cierto? Ahora, hay estudios con muestras más grandes. Es clave, primero, la ficha técnica que tengo en un estudio. Ahora, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Más allá de que si Lazo está bien o mal, porque bueno, siempre va a haber, así como existe industrias de opinión que se crean en función de candidaturas y que luego están en gobiernos, también hay empresas encuestadoras que terminan siendo afines a gobiernos o a campañas o a candidatos. Eso pasa en todo el mundo, no lo he inventado aquí. A mí lo que me llama fuertemente la atención, más que si el presidente está alto o bajo, es el tiempo. Ese es el factor fundamental y es el que creo que me imagino que debe tener gente que, no los guardias suizos que suelen haber alrededor de los presidentes, y creo que Lazo tiene algunos, pero el tema es el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? En todo gobierno es natural el desgaste, ¿ya? Es decir, yo siempre pongo ejemplos del día a día. No es lo mismo un noviazgo de un mes que un matrimonio de 15 años, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el desgaste es natural en cualquier tipo de circunstancia de la vida, también en los temas políticos. Pero digamos, el punto de inflexión aquí, el debate, que lo hemos conversado con algunos especialistas, colegas, proveedores nuestros, socios, etcétera, y amigos, y con colegas de ustedes, es el tiempo en el que esta popularidad ha sufrido este bajón. Por ejemplo, vamos a hablar del señor Lenín Moreno, que le aclaro, no es pariente mío, yo soy moreno de Columbe, Cantón Colta, provincia de Chimborazo. Pensé que iba a decir yo soy moreno de los buenos. Buenos días y feliz año, Osvaldo. Gracias, ¿cómo estás, Alex? Sí, bueno, yo soy moreno de Chimborazo, los chimboracenses siempre somos buena gente, pero nací en Guayaquil también. Pero lo que le quiero decir es que en el caso del señor Moreno, que no es mi pariente, fíjese que hasta por culpa de Moreno casi me tocó evaluar con algunos pelucones que hacen sus apellidos compuestos. Ya casi me hago Moreno Ramírez. Mi mamá hubiera sido muy feliz. Hubiera cambiado el apellido, lo hubiera hecho compuesto. Pero en todo caso, al margen de eso, en el caso de Moreno mantuvo aceptaciones, y esto hay que reconocerlo, aceptables hasta un punto de inflexión. ¿Cuál fue ese punto de inflexión que lo conversamos extenso y largamente con usted, sobre todo cuando trabajaba en otros medios y en estos estudios también, que fue octubre del 2019? Octubre del 2019 es el punto de inflexión que genera dos detonantes. Y tengo que, para entender el presente, hay que investigar el pasado, ¿no? Hasta esa fecha, hasta septiembre del 2000, mire, fíjese usted, hasta septiembre del 2019, Moreno manejaba cifras tolerables, porque ya vamos a hablar un poco de eso de los resultados, ¿no? Moreno manejaba un más o menos 50-55% de aceptación a nivel nacional. Viene octubre, que es el punto de inflexión, y a partir de noviembre tenemos dos hallazgos. Esa es la palabra correcta para utilizar en estudios de opinión. Hallazgos. El primer hallazgo, que se diluye totalmente la popularidad de Moreno, baja a prácticamente, llegó a un aumento a niveles del 5%. Luego, bueno, las encuestadoras de planta, ellos al final le decían que tenía 24, pero eso es más o menos como en un examen
tener 2/10. Pero llega noviembre del 2019, post eventos de octubre, y la popularidad de Moreno se diluye y se dispara, digamos, la alternativa indígena. A esos que dicen que octubre del 2019 le restaba a los indios es mentira, a los indígenas es falso. Hasta septiembre del 2019, la candidatura indígena en el imaginario no pasaba el 3%. A partir de noviembre del 2019, bordeaba el 20-19% y nunca pasó de eso. Ese ya es otro debate. Ahí no sé si fue falta de estrategia o qué sé yo. ¿Qué pasa con Lasso? Volvamos al presente. A mí lo que me llama mucho la atención, más que si está bien o mal, es el tiempo en que se diluye, en que, digamos, en que esta energía, en este encantamiento, este enamoramiento que tienen las sociedades con sus, digamos, con sus mandatarios recién electos, o vamos a decirlo en términos del día a día, la escoba nueva que barre bien, es como en un tiempo tan mínimo, estamos, a ver, Alexis, esta discusión la he tenido con varios colegas suyos ya hace unos 2 meses y medio, quizás un poquito más. Entonces, ¿por qué el gobierno de Lasso, en un periodo tan corto, no cumple ni el año, su tema de aceptación se diluye? ¿Por qué? Cuéntenos. Podríamos hablar del tema, a ver, ellos tienen un input, y en esto, yo creo que el objetivo de la opinión es analizar, debatir, investigar. Hay un hecho muy importante, que es la vacunación, ¿no? Por ejemplo, y le cuento una cosa, para mí es muy importante porque la vacunación nos deja una lección, y esa lección es de lo que podemos ser capaces los ecuatorianos cuando el sector privado y el público se juntan. Y esto hay que decirlo con nombre y apellido: Carlos Cueva González, Grupo DIFAI. Entonces viene la vacunación, que fue indudablemente exitosa, y como que en ese aire, en ese oxígeno, en ese impulso, no sé si se aferraron a aquello. Yo tengo una hipótesis también. Yo creo que el haber prescindido de medios tradicionales, el pensar que vía Facebook van a poder, o Facebook Live van a poder comunicar, es complicado en países como los nuestros, donde la radio tiene una vigencia, yo ni le cuento, o sea, el 42% de la población escucha radio, y en las áreas rurales, digamos, y en las ciudades de menores de 300.000 habitantes, eso se dispara al 60% de las mañanas. Entonces yo creo que fue el prescindir de comunicación. El tema de la vacunación vino lo de la crisis carcelaria, supongo yo, las pugnas, digamos, la que al final no terminó siendo pugna, porque me parece que ya vamos a jugar un poquito a la asamblea también, si es necesario o posible. Pero en todo caso, el punto a analizar es eso, porque mucha gente me dice, no, pero es que Correa tenía 60 y en algún momento 70, vamos a poner un ejemplo comparado, República Dominicana, Danilo Medina en su momento llegó al 90%. A ver, en temas de gobierno, y esto es importante, Alexis y querido Radio Escucha, en temas de gobierno, esto es como el colesterol. Si Alexis tiene 190, Osvaldo tiene 200 y la compañera tiene 170, no es que ella está mejor que los dos. Simplemente hay un estándar y un parámetro para medir el colesterol, que es de 160 a 200. Si usted está dentro de ese margen, usted está bien. No importa si está menos o más. En temas de gobierno, lo tolerable, lo aceptable, es siempre que el funcionario esté sobre el 50%. Sinceramente, da lo mismo si es 51 o 99. Obviamente no para efectos de ego, pero en temas, digamos, de si la nave puede volar o los instrumentos me funcionan, ya en temas más técnicos, ¿ya? Siempre que en temas de gobierno lo óptimo es sobre el 50% de aceptación. Entonces Lasso tiene un bajón en varios estudios de opinión, vi algunos afines, no afines, y los que no se publican, que son en los que yo les tengo más fe. Nosotros generalmente hay grupos que nos contratan porque como no confían en lo que dicen los políticos o las encuestadoras, nos contratan para que direccionemos y contratemos y podamos verificar cierta información. Por lo menos lo que yo he podido ver, el gobierno tuvo un bajón que bordeó los 35-40%. Ese fue el promedio. Yo creo que menos de 35 nunca tuvo o no ha tenido. Ahora, ellos plantean, o una encuestadora plantea, que esto sea elevado. Podría ser el tema de la inseguridad. El incremento salarial. La inseguridad. ¿Perdón? Y digo, lo de la inseguridad pudo haber influido, más allá del tema cárceles, lo que está pasando en las calles, Osvaldo. Ahí, a ver, yo para ir ampliando el debate, y quería mencionarle un par de cosas, ¿no? El tema del tiempo me parece que es súper importante, ese factor que usted cita, porque podemos comparar con lo que ocurrió con Lenín Moreno en los primeros 7 meses de su gobierno. El hombre tenía 69% de aceptación, recuerdo, ¿no? Pero él se ancla en algo que todavía Lasso no encuentra digamos, ese ingrediente político, más allá de lo de la vacunación, que me parece a mí que es coyuntural, porque no es parte de una política pública de salud, es coyuntural, por, digamos, el tema de la vacunación, porque estamos viendo que mientras se vacuna para el COVID no hay vacunas pentavalentes, mientras se vacuna para el COVID no hay medicinas para los enfermos de cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es coyuntural.
pero Lenín Moreno se ancla en algo, Osvaldo, y ahí sí quisiera yo su análisis. Consulta popular, febrero del 2018, y la consulta popular le da un aire, porque el aire que gana con la consulta Moreno es la instalación del transitorio, y quien termina gobernando el país durante los meses y años siguientes hasta octubre del 19, en lo que tiene toda la razón usted, es precisamente el transitorio de Trujillo. Entonces, esa vuelta todavía no creo que le encuentre a Guillermo Lasso, ¿no? El tema político. Y otra cosa que quiero sumarle también para su respuesta es, el mapa político del Ecuador se define el 7 de febrero, no el 11 de abril. Y el 7 de febrero Lasso llega con una votación que bordea el 20%. Ahí sí quisiera su respuesta y su análisis, Osvaldo. Claro, cómo no. A ver, pero hay un ingrediente ahí, Alexis, ojo con eso, que en el caso de Moreno, él tenía los indicadores y el viento favorable para ganar esa cosa. O sea, tú no puedes, y la historia nos ha dado algunas lecciones. Recordemos cuando Flores Cordero lanzó su consulta, la perdió, ¿sí? Y eso le terminó generando algunos problemas. Bueno, era otra década, otro siglo literalmente hablando. Pero en el caso de Moreno tenía los indicadores y el viento favorable para ganar esa consulta en ese momento. O sea, tú puedes convocar, pero si la pierdes es un gran golpe político. Ahora, en el tema de los a ver, las primeras vueltas y las segundas vueltas tienen lógicas totalmente distintas. Así es. Ya. Primero, una primera vuelta en la que yo creo que a Lasso le pasó en la elección del 21, con todo lo contrario de lo que le pasó el 17. En el 17 hizo una extraordinaria primera vuelta y una pésima segunda vuelta, y en el 21 hizo una pésima primera vuelta y una extraordinaria, eso hay que reconocérselo a Durán y compañía, y una extraordinaria estrategia para ganar en una segunda vuelta. ¿Por qué? Primero, en la primera vuelta el mensaje de Lasso fue un mensaje del dolor, un mensaje que me lo encuentro en toda Latinoamérica donde trabajamos en copia-pega. Vas a hacer Venezuela, te van a quitar todo, el catochavismo. Acaba de pasar en Honduras, donde Xiomara acaba de destruir al candidato del Partido Nacional. Partido Nacional que quiero mucho, de hecho, en muchos años he trabajado en Honduras yo. En el caso de la primera vuelta, Lasso sufre un gran, digamos, bajón por una pésima estrategia que tuvo su campaña y por un resultado muy estrecho, en el cual, desde mi punto de vista, Yacu Pérez no se queda por Guayaquil fuera de la segunda vuelta. Para mí fue clave. Si usted analiza los resultados de la segunda vuelta, de la primera vuelta del 2021, hay que hablar de Pérez porque era un protagonista en esa primera vuelta. Yacu Pérez pierde la elección en Santo Domingo Los Áchilas. Yacu Pérez se queda por 32.000 votos de la segunda vuelta. Y hay una provincia que es una plaza que históricamente solo ha tenido dos fuerzas, que es el correísmo y el partido Sáchila, que es un partido, digamos, afín o es asociado a la CONAIA, toda esta serie de movimientos sociales. Yacu Pérez queda quinto en Santo Domingo Los Áchilas, le gana hasta Hervas. Ahí Yacu Pérez pierde la elección. Yo creo que en Guayas, yo no creo que hubo un fraude como tal, pero tú no puedes, digamos, enfrentar. O sea, lo que tienen los socialcristianos es una maquinaria muy bien aceitada y un control electoral muy bueno desde hace más de casi 40 años. Era muy difícil que Yacu tenga cualquier tipo de cosa interesante en Guayaquil. Su pelea era en Santo Domingo Sáchilas y bueno, y ya vimos los resultados. Pero en todo caso, en la primera vuelta, Lasso llega muy debilitado, pero ya en una segunda vuelta, donde empiezan también, esto es como el fútbol, gana el que menos se equivoca. En este caso, bueno, creo que la campaña de Arauz también cometió una serie de errores. Yo no creo que el tema era renegar de Correa. Yo creo que el tema era silenciarlo a Correa, que no son dos cosas, digamos, que no es lo mismo, ¿sí? Había que reivindicar ciertas cosas que, bueno, finalmente no se sintonizaron y Lasso ganó. Y ahí viene el tema del gobierno, o de la tercera vuelta. Lo que llama la atención, efectivamente, como usted lo plantea acertadamente, es por qué en tan corto tiempo eso se logra. Ahora, claro, el tema de la salud, indudablemente, lo que usted me plantea es cierto, pero, digamos, el tema de la vacunación en primera instancia fue un oxígeno. El tema del incremento salarial es otro oxígeno. Probablemente no tengo, digamos, tampoco información cualitativa actualizada como para saber cómo lo están abordando, pero hay otros debates y otros factores que se avecinan que yo creo que van a ser determinantes. Que es, por ejemplo, yo lo siento al gobierno como pausado, como detenido en el tema de la reforma laboral, por ponerle un ejemplo, ¿no? Y esa reforma laboral, ya vimos la primera instancia en la que prácticamente el primer borrador, había un artículo en el que estaba prohibido decirle a los hijos del patrón jóvenes, había que decirle jóvenes y niñas, había que volver a decir mande,
había que casi que volvíamos a la esclavitud, ¿no? El trabajador casi que tenía que indemnizarle al empresario cuando le despidan. Casi no, tenía que indemnizarlo. Entonces, esas cosas bien locas que parecen mentiras, o sea, estas cosas ya uno los ve con risa después, y bueno, y el propio Lasso reculó, digamos, reconoció que, bueno, entonces creo que la reforma laboral va a ser bastante importante en una asamblea bastante curiosa, si me permite. Usted tiene tres fuerzas, y si me permite las puedo escribir brevemente. Tiene un Pachacuti que le soy honesto, Alexis, yo no es que tenía esperanza, pero estaba bastante ávido de observar. Me daba la impresión, o por lo menos el rol que debió tener Pachacuti, Pachacuti debió ser la alternativa natural contra el neoliberalismo. Es más, yo pensaba o creía que Pachacuti debía terminar despojando al correísmo, digamos, de ese espacio izquierdo. Y lamentablemente, o para bien, no pasó, en el sentido de que es un Pachacuti que está fraccionado, es un Pachacuti que no terminó consolidándose, o por lo menos no ha sabido darle uso todavía a ese espacio de poder, y cuando hablo de darle uso, un poco de consolidar un proyecto político o una oferta al país. Entonces Pachacuti no se consolida como esa alternativa legítima contra el neoliberalismo, y está vivo. Un correísmo que está negociando la liberación de sus rehenes, está más preocupado, está más o menos como salvando al soldado Ryan, que están salvando al soldado Glass, que creo que esa es la prioridad de ellos, y una izquierda democrática que tiene de izquierda lo mismo que de independiente seguir llamándose José Terambo, ¿no? Entonces, no veo una fuerza legislativa, digamos, consolidada, y en ese contexto creo que el gobierno se ha fortalecido. Reflejo de eso, el haber aprobado, y le digo a usted... O sea, no tiene oposición, de hecho. No tiene oposición. La lectura que usted hace me parece a mí que es bastante apegada a la realidad. O sea, se esperaba más de los bloques de izquierda. Había gente que... El mismo Arauz, ¿no? Después de la elección del 7 de febrero decía... Tenemos un 70% del progresismo en la asamblea, pero hoy, claro, yo también, y coincido absolutamente con usted, creo que esa ambigüedad y esos bloques bisagra como la izquierda democrática le han dado cierta comodidad al gobierno, que llegó con apenas 12 asambleístas, ¿no? Le ha dado comodidad, tanto es así que no, o sea, daría la impresión de que no hay una oposición, digamos, más allá de los temas que usted plantea, sobre los asuntos del día a día, la cotidianidad. Entonces están en las disputas políticas, en los intereses que tienen como organizaciones políticas, pero no sintonizan con las necesidades o con las cosas más urgentes que le están golpeando a los ciudadanos. O sea, ahorita estamos hablando con Osvaldo Moreno y con Licenia de una encuesta de popularidad de los actores políticos, y eso que todavía no hemos mencionado, la encuesta que le da a Lasso como el personaje político con el 21%, y a nadie, a ninguno, con el 28%, que es el personaje en realidad es nadie o ninguno. Pero no hablamos, por ejemplo, de una encuesta que se ha publicado en las últimas horas sobre cómo cambiaron los hábitos de los ecuatorianos para alimentarse a partir de la pandemia, que han tenido, que han bajado las dosis de comida, de proteína, que comen 2 veces al día. Exacto, ya no comes frutas. Comer 3 veces, exacto, ya no comes frutas, ya no comes proteína, o sea. De esas encuestas no decimos nada, Osvaldo. Bueno, yo le cuento que en la pandemia hasta el momento he bajado 25 libras, ¿no? Pero yo creo que más ha sido un tema de disciplina, porque uno no estaba comiendo cada 2 segundos en cada esquina, ¿no? En la calle. A ver, solo una puntualización. Y otro tema que es importante, Alexis, la defensa de conceptos. Digamos, más allá, porque, a ver, algo que a los europeos no les da la raza, ahí sí literalmente hablando, para entender a colegas, amigos académicos, para entender un poco los matices de las izquierdas en Latinoamérica, ¿no es cierto? Y yo creo que es fundamental la defensa de conceptos, ¿sí? Por ejemplo, lo felicito a usted y a la compañera, déjeme decirle que la reforma laboral, la reforma tributaria que acaba de entrar en vigencia, nos da directamente a la clase media, una ley que debería llamarse ley anticlase media. Entonces, en ese escenario el tema es bastante complicado. Entonces, no hay, digamos, una izquierda, como le había plantado un Pachacuti disperso, dividido, que no supo utilizar el poder, un correísmo queriendo negociar la defensa de sus prisioneros de guerra, por otro lado una izquierda democrática que es cualquier cosa menos que izquierda, ¿no? Pero eso de alguna forma le ha dado al gobierno oxígeno y de alguna forma ha terminado aprobando los proyectos. Ahora, hay otro tema que es sumamente interesante que se me había escapado sobre este tema de los análisis de los estudios de opinión, que es adicional a la popularidad, que son temas, también hay que ver la fugacidad y la rapidez que está teniendo la opinión pública. Y esto está pasando en toda Latinoamérica. O sea, si antes a mí un estudio de opinión me servía 6 meses, 4 meses, hoy me dura 15 días. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la gente, que si usted me dice, mañana se me ocurre,
Oye, Osvaldo, hay un estudio que dice que Lazo ha subido 15 puntos, le creo, ¿sí? Bueno, yo sé, hay ciertas firmas a las que hay que pensarlo un poquito, pero le creo. Así no sean las encuestadoras que son de planta del gobierno o algunos de los portales estos que son industria de opinión que se nota de la candidatura. La opinión pública está demasiado fugaz y hay una rapidez y una agilidad en ese sentido. Pero ¿por qué? ¿Por qué, Osvaldo? ¿A qué se debe esa fugacidad? Es decir, ahora le califico al presidente Lazo como el mejor personaje en el Ecuador o el mejor presidente del Ecuador de los últimos tiempos y mañana me parece el peor de todos. ¿Por qué? Bueno, eso tiene mucho que ver también con los tiempos que estamos viviendo, sobre todo la velocidad de la información, y ustedes que son periodistas lo saben perfectamente. O sea, la información tuvo un cambio en materia de velocidad en los últimos 30 años. O sea, en 30 años la información en materia de velocidad cambió lo que no cambió de la época de la edad de piedra. O sea, dicho de otra forma, Alexis, usted y yo vamos a tener más en común con un Neandertal en materia de comunicación de lo que vamos a tener con nuestros nietos. O sea, esa rapidez, digamos, de que usted pueda saber en tiempo real qué está pasando en China, en Hong Kong. Mire el caso de Colombia. Yo a veces escucho mucha gente hablar de España, que por supuesto, o sea, yo cómo voy a renegar de la hispanidad, pero yo creo que el Imperio Español fue derrotado, y si uno lee las cláusulas de Pichincha, de Ayacucho, se da cuenta que no hay ningún rencor con España. Al contrario, ellos deberían estar resentidos porque los derrotamos y feo. Pero el caso colombiano, porque como país con el que estuvimos vinculados totalmente y fuimos parte, y la primera constitución nuestra decía que éramos un estado federal de Colombia. El Ecuador realmente se independiza en 1835 en Ambato. Cuando Colombia pierde Panamá, Bogotá se entera 3 días después. O sea, 3 días después de la independencia, Bogotá se entera y ya fue tarde. Eso pasaba antes, en el siglo pasado. Hoy, estos fenómenos de la velocidad de la información hacen que, así mismo, como la información es rápida, la opinión pública termine siendo también de ese sentido. Entonces, si Lazo mañana sube 10 puntos, yo lo creo, es probable que sí. Vamos a ver si es que eso ocurre. Ahora, hay otro tema muy político, que va a ser, digamos, transversal durante todo 2022, que es un año preelectoral. Y las elecciones seccionales, donde vamos a elegir prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales y concejales, va a ser el 5 de febrero. O sea, está a la vuelta de la esquina la próxima elección. O sea, acabamos de pasar de la presidencial el 11 de abril y el 5 de febrero del 2023 vamos a volver nuevamente a las urnas. Si es que antes el presidente no cumple con su amenaza de llevarnos a una consulta popular. Pero, ¿qué va a pasar con este factor, Osvaldo? Elecciones seccionales. ¿Cuál va a ser el rol del gobierno? ¿Qué es lo que podría suceder con respecto de Pachacuti, que se hizo muy fuerte en la última elección? Izquierda Democrática, que me parece ahí el factor Herbas es determinante. Los otros candidatos o asambleístas que llegaron arrastrados con él difícilmente lo hubieran conseguido por cuenta propia o por cuerda separada. ¿Y qué va a pasar con UNES, que hoy por hoy es la bancada más grande y que tiene a su líder ausente y que no encuentra precisamente quién llene el vacío de Correa? A ver, dos cosas muy importantes. No sé si usted fue en su portal de noticias, lo había comentado con otro especialista, no recuerdo el nombre, pero a mí sí me llamó la atención. Mire los tiempos que estamos viviendo. El gobierno planteaba como un gran logro que le pagaba 2, creo, o 3 meses a los municipios. Fuera de Quito, de las urbes grandes, Quito, Guayaquil, digamos Cuenca, Manta y Santo Domingo, usted sabe perfectamente, Alexis, que yo sé que ustedes no son periodistas de iPhone, son periodistas de territorio. Ustedes conocen el Ecuador profundo. Usted sabe que los GATS pequeños del Ecuador profundo viven de las asignaciones estatales. Así es. ¿Sí? No es lo mismo, porque al final el alcalde de Quito, el de Guayaquil, qué sé yo, consigue un auspicio, alguna empresa, los impuestos prediales, o sea, sobreviven las empresas públicas, que las fundaciones, bla, bla, bla. Los GATS pequeños de la patria profunda viven de las asignaciones. Las prefecturas viven de las asignaciones del Estado. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí hay dos factores que creo que vale la pena analizar. Primero, ¿cómo va a ser la fluidez de la chequera? En algo que yo coincido con el presidente Correa, que es una locura que haya 8.000 millones guardados y que los tengamos en un cartoncito. Miren, tengo un diploma que tengo 8.000 millones en Brickell para que hagan condominios allá. Eso es una brutalidad. Pero al margen de eso, la fluidez que haya en el flujo de caja, porque sabe una cosa, Alexis, para remate, pregúntele a cualquiera de los economistas que pasean por este espacio tan prestigioso, pregúntele pues cómo se proyecta el precio del petróleo el próximo año. Y otro factor que es fundamental, las materias primas, las commodities se han disparado en el mercado internacional, que es lo que nosotros más vemos. O sea, Lazo tiene todo el viento favorable. Y esto es como el matrimonio: si hay más liquidez y más fluidez en la caja, hay más alegría.
Entonces, en ese contexto, yo creo que es fundamental la fluidez que tenga finanzas con los GATS. Eso es importante. Otro factor en el 22, el gobierno no tiene cuadros. Solo tiene 2 cuadros desde mi perspectiva, si se me escapa alguno, cuénteme, destacables, que son el señor Holguín, que yo le soy honesto, yo estuve muy cerca de la elección de alcalde de Quito y me parecía que él tenía uno de los programas más interesantes, o por lo menos mejor estructurados para la ciudad de Quito. El señor Holguín y el señor Esteban Bernal, que es ministro, creo, de Inclusión Económica y Social, que ya fue candidato a la prefectura de La Suaya en 2019 y perdió contra Yacu Pérez. Sí, pero quedó creo que en segundo o tercer puesto, o sea, no le fue tan mal y fue asambleísta electo. O sea, lo que les quiero decir es que el gobierno solo tiene 2, al menos yo visualizo 2 cuadros, digamos, propios de las canteras. O sea, si hablamos de 2 cuadros que tenga, estamos hablando de futuras seccionales, ¿no? El factor 1, la liquidez que pongan en los GATS, que es fundamental para poder sobrevivir en el Ecuador profundo. Segundo factor, el gobierno no tiene cuadros, solo tiene al señor Holguín, que yo lo veo como una alternativa para Quito, creo que hacia allá apunta, y al señor Esteban Bernal, que lo veo como una opción fuerte para Suay. No sé ¿A Pablo Arosemena no le ve con posibilidades en Guayas o Guayaquil? Bueno, Pablo Arosemena, primero, él vive y vota en San Borondón, por ende, de acuerdo a la legislación vigente, podría ser el candidato perfecto, no estaría habilitado para ser candidato a Guayaquil. De hecho, yo voto en Durán, por ejemplo, así que eso me ha permitido vivir rechazando ser candidato contra el Guayaquil. Pero en todo caso, al margen de eso, ese es otro cuadro, pero el caso de Arosemena es bastante interesante porque, a ver, es un cuadro que tiene dos instancias muy interesantes. Una persona que le tengo bastante aprecio, le cuento, ¿no? El primero que viene con la plataforma, digamos, de medio, un poco con el blindaje que los medios le dan, un poco ese tipo de cuadros, ¿no? Los medios tradicionales. Recordemos que el Ecuador tiene una característica que yo no lo digo por criticar, yo soy politólogo y yo describo actores políticos, yo no critico, yo describo. La prensa termina siendo, es de hecho un brazo político, digamos, del gobierno, ¿no? Y eso no creo que debería ofenderle a algunos periodistas, pero en el caso de Arosemena viene un poco con ese blindaje o viene un poco con ese speech o esa plataforma que le han generado un poco los medios empresariales, que son muy respetados en Guayaquil, eso hay que reconocerlo, pero tendrá que consolidarse en la gestión. O sea, yo creo que en el caso de Arosemena, ojalá le vaya bien los próximos 8 meses, 9 meses de alguna forma como para poder ir disipando un poco los grandes problemas de seguridad. Él ha presentado algunas cifras, estadísticas, de acuerdo a su criterio la seguridad ha bajado, pero hay todavía capítulos, digamos, que están frescos como el tema de las cárceles, que finalmente no son de su competencia, pero en el imaginario termina siendo parte de esto. En la gobernación en Guayas tiene bastante más que poder, tiene bastante, digamos, está muy instalada en el imaginario de los ciudadanos. O sea, ellos sí te ubican, o sea, el gobierno lo relaciona con eso. Entonces, en el caso de Arosemena, yo creo que es un cuadro en construcción que podría tener mucho futuro, de acuerdo a cómo le vaya en lo que se venga. Ojalá no haya más matanzas en las cárceles, pero con ese antecedente que le digo, que entiendo que vota el Zamora. Y esa orfandad de cuadros, Osvaldo, ¿se repite también en la Izquierda Democrática, en Pachacuti y en UNES? ¿Cómo mira esa orfandad de cuadros frente a un año preelectoral en estas organizaciones políticas? Bueno, ese es el Ecuador, mi querida amiga, un país carente, digamos, yo creo que el gran problema del Ecuador, el cáncer, digamos, del Ecuador, que está cada vez más metastásico, es la debilidad institucional, el irrespeto a las instituciones. Aquí el otro día leía que hasta una institución había utilizado como argumento el clamor ciudadano. Esas cosas, por ejemplo, a mí ya no me causan gracia, ¿no? Cuando yo tenía 18 años podía hacer no sé, podía sacarle la competencia a los Simpsons, pero por Dios, qué vergüenza. Entonces, Ecuador es un país que tiene una debilidad institucional. Entonces, cuando tienes instituciones débiles, ¿ya? Los partidos que son instituciones terminan siendo reflejo del país del que son parte. Entonces, este problema de cuadros no solo es un problema de izquierda democrática o del gobierno, es un problema en general. Ni siquiera en el caso Guayaquil, por ejemplo. El Consejo Cantonal de Guayaquil es un set de televisión, por ponerle otro ejemplo. Yo no tengo nada en contra de la gente que está en los canales de televisión, pero no son cuadros, digamos, ¿no? Y en eso yo algo le envidio aquí. Ustedes si tienen consejo, por lo menos, hay federación de barrios, los barrios se articulan, hay debate. Aquí lo que hay es un set de fútbol, qué sé yo, de la Bombón, que es mi amiga, él tengo bastante cariño a la Bombón, pero no hay, digamos, un cuerpo edilicio, digamos, fuerte. Y eso pasa en todos los partidos, no creo que sea culpa, no, incluso en el correísmo en algún momento, claro, tienen cuadros muy fuertes, sólidos como Pavel Muñoz, Marcela Guillán en su momento, el mismo Lloret, tienen cuadros, pero no hay pues una... y esto se refleja en que no hay relevo para Correa, no hay relevo para Nebot, y eso le va a tomar mucho tiempo al país que sus partidos, su sistema de partidos se reponga. Lo veo muy complicado mientras se mantenga también la posición cómoda de muchos ciudadanos que prefieren tener la política de lejitos como si fuera una actividad
grotesca y delincuencial. Uh-huh. Y respecto al presidente Guillermo Lasso, ¿qué debería hacer para levantar tanto su credibilidad como la aprobación de su gestión? O sea, este oxígeno que le dio la vacunación no le va a alcanzar en este año, y tampoco creo que el oxígeno que le da el incremento salarial o los créditos del 1%. ¿Qué más debería hacer o qué debería pasar para que él levante su popularidad y su aceptación? Yo creo que en materia de seguridad hay que hacer algunos cambios. ¿No? Me sorprende que no haya enviado algunas embajadas. En vez de mandar periodistas, en materia de mandar algunos funcionarios de su gobierno. Creo que en materia de seguridad hay que hacer algunos cambios. Hay una porción mínima, minúscula, microscópica de la fuerza pública que está asociada con el crimen organizado. Hay que depurar la fuerza pública. Le diría, hay que hacer lo que hizo Pepe Serrano, pero me va a trolear, a decir cualquier cosa. Pero creo que hay que hacer una depuración en materia de seguridad, hay que hacer una gran inversión pública, no hay ciencia. Si van a esperar con una vela la inversión pública, creo que nos van a enterrar a todos. Y yo no veo otra vía que no sea inversión pública para un poco reactivar en un momento tan particular y tan golpeado que tiene el país, ¿no? Entonces yo pensaría que la solución es inversión pública. Y esa inversión pública tiene que hacerse en el interior del país, por todo lo que se necesita en este momento y la ausencia de liquidez y la situación que está viviendo la gente. Entonces yo creo que la respuesta es inversión pública y él la tiene. Tiene viento favorable, el precio del petróleo alto, commodities disparadas, reservas, ojalá lo haga. Uh-huh. Muchísimas gracias, Osvaldo, por su tiempo, por el análisis que nos ha permitido realizar. Osvaldo Moreno, politólogo, que ha estado con nosotros, muy amable, muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo y feliz año.